Muy bien, señores, regresamos con ustedes y regresamos con nuestro panel también, con sus correos. El tema está picante sin ninguna duda, pues es un tema fundamental. Acá hace ya 28 años, casi, que venimos tocando la libertad de expresión como un tema fundamental para el desarrollo de un país. Don Julián Cortés, tenía usted la palabra. Bueno, yo creo que hemos echado bastante leña en torno al comercio y en torno al partido aprista, y nos hemos olvidado de la libertad de expresión. ¿Existe la libertad de expresión en el país? Yo creo que no existe. Los diarios informan, los diarios y las televisoras y las radios informan según los intereses que dicta el propietario. No es una expresión multisectorial de los periodistas. Por el contrario, hay lo que yo llamo la cultura tanática, la cultura de la violencia, de exponer todo lo que corresponde a la de la sociedad y llevarla a la pantalla, llevarla a los periódicos, expresando toda la violencia que ocurre dentro de la ciudad, que es el 1% de lo que corresponde a nuestra sociedad. El 99% tiene otro tipo de vida. Si usted fuera marciano y llega al Perú, se va y compra los periódicos, va a entender de que esta es una sociedad violenta. Y mira los noticieros de televisión y va a entender que todo el mundo se está matando y que todos los maridos matan a sus mujeres. Y eso no es cierto. Ese es el 1 o el 1.01% de la población que está practicando este tipo de cultura. Hay algunos empresarios de la televisión que contratan justamente a comunicadores, no a periodistas, contratan a comunicadores para voltear este tipo de información, para exponer este tipo de información, al cual adosan pues mujeres desnudas, ¿no? Consumidores de drogas, historias vinculadas con la violencia en el país. ¿Cuántas páginas le han dado, por ejemplo, a ese joven y a esa novia que mataron a una señora, a la madre de este señor, y la quemaron? ¿Cuántas páginas le han dado? ¿Cuántas horas la televisión ha puesto en pantalla ese crimen? Y todos los días nos lo dan. Y no hay forma de protestar. Nosotros necesitamos un medio como RBC Televisión para protestar frente a este tipo de información. Muy bien, don Julián, pero a veces hacer eso cuesta muchísimo. El tratar de llevar esa ruta a la que usted se refiere te cuesta, no económicamente necesariamente, aunque también forma parte, sino que cuesta además persecuciones, y cuesta golpes bajos. Voy a pedirle al director que nos lance un video de aquello que ocurrió en 1996, cuando era por entonces presidenta del Congreso de la República, la señora Marta Chávez. Y algunos parlamentarios intentaban plasmar una realidad en el Congreso para resolverla y le dijeron no. Vamos a ver el presente video, recordando la historia. Que se estuviera avanzando en una persecución política. Se inició con una denuncia de irregularidades en el municipio de Lima, pero hace 3 días aparecen una acusación por uso de dólares MUC, no, similar a la que vamos a ver dentro de unos momentos, y otra acusación sobre problemas de la empresa misma del Canal 11. En el artículo 2 dice, toda persona tiene derecho a muchos derechos, pero hay un punto clave, dice, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimentos algunos, bajo las responsabilidades de ley. Pero esto es lo más importante, es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. Nosotros, en defensa de la libertad de información, en defensa de los derechos de las personas, les pedimos a los colegas del oficialismo que admitan a debate esta moción de los congresistas
en esta comisión permanente. Vamos a consultar la admisión a debate de la moción planteada. Los señores congresistas que estén a favor de la misma se sirvan a indicarlo levantando la mano. Los señores congresistas que estén en contra, ha sido rechazada. Muy bien, ya sabíamos lo que pasaba en el 96 con los medios de comunicación, ¿no? Ya sabemos, hemos visto en pantalla quiénes estaban en el borde de esa mesa, esa comisión permanente, no solamente la señora Marta Chávez, quien en paz descanse, Torres Lara al costado, veíamos a las congresistas que después las llamaron superpoderosas ahí también, y ya sabemos por qué. Rafael Romero. Mira, este es un pasaje histórico muy importante, quizás tan importante sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes que nos ven, muchos de ellos hoy de vacaciones. Y esto ocurrió en el verano del 96, febrero 8 del 96, cuando entraba en receso el Congreso y por tanto aparecía la comisión permanente, Congreso presidido por la abogada Marta Chávez. Pero podemos ver que mientras el congresista Manuel Lajo sustenta una moción en defensa de la libertad de expresión, en defensa de la verdad, la bancada fujimorista se arreglaba el pelo, hablaban entre ellos, no prestaban ninguna importancia. Es que se manejaba por VIP, pero desde el SIN, vía consigna lo que ya se iba a votar ahí. Y es que esto no era nada más, sino un pasaje más de años de persecución política y persecución judicial, porque Ricardo Belmont, no solamente 2 veces alcalde de Lima, sino también candidato a la presidencia el año 95, había sido motivo de preocupación para el Fujimorato porque trataban de neutralizarlo vía el Anforazo, vía el Huanucazo y otros, porque no podía poner en peligro la reelección de Fujimori. Pero ante ese peligro, ellos, ya por consigna, iniciaron una andanada de juicios, no solamente por unas bicicletas chinas donadas, no solamente por programas sociales, lo que se debía hacer en los programas sociales, sino por un informe de un reo que ya está en el Perú, como Víctor Casolay, que hizo un informe de Contraloría, porque él era el contralor del Fujimorato, contra la Municipalidad de Lima, y eso sirvió para que el Ministerio Público iniciara procesos, denunciara, y estos procesos llegaran al Poder Judicial. Más de 17 años de persecución. Este es un pasaje histórico nada más de lo que hemos podido ver. Y ahí está otro impresentable como Víctor Hoyguay, también que la justicia le ha declarado culpable. Entonces, esa era la gente que gobernaba el Perú. Por eso desde aquí nos preguntamos, ¿el comercio dijo algo, por ejemplo, ahí? Cuando un grupo de parlamentarios trataba de defender lo que la Constitución dice, que no se puede violentar un medio de comunicación, y en ese caso se metían con RBC, ya no solo perseguir a su fundador, sino también al medio, ¿alguna vez dijo algo el diario El Comercio? Preguntémonos, ¿cuántos millones del fujimorismo recibió el comercio vía la publicidad estatal? Y en ese momento se dijo que a dedo se entregue la publicidad estatal. ¿Por qué no se hacen licitaciones? ¿Por qué hoy no entramos a las licitaciones? Ese pasaje histórico nos recuerda hechos de ignominia para nuestra historia del Perú, de atentado contra la libertad de expresión y contra la verdad, y en ese momento callaron los que hoy dicen defender la libertad de expresión. En algún momento de este debate o de esta conversación se ha hablado de la muerte civil como una costumbre antigua del comercio. Yo puedo decir de testimonio directo por los colegas que compartíamos la noche bohemia, ¿no?, que esta muerte civil no existía solo como un pensamiento, sino era una lista que estaba pegada a la mesa de redacción donde se cerraba la edición diaria. En esa lista de muerte civil figuraban más de 200 ciudadanos a los que había orden expresa de no publicar nada de ellos, aunque se sacaran la lotería. Muy bien. Y el ejemplo más que viene a mi memoria y que recordará don Héctor Orgasaya es el fallecimiento del líder aprista Manuel Sebane Corrales, brillante orador, gran político, hombre decidido y carismático, cuyo fallecimiento apareció en la página 8 del Comercio a una columna. Muy bien. Antes de ir con las llamadas telefónicas, señorina, don Marcos Ibaceta quería decir algo puntual. Sí, no tan puntual porque me he quedado callado tratando de entender si estamos hablando de libertad de expresión, concentración de medios o de intervención del Estado. Entonces, el tema la libertad de expresión tiene que ver con la concentración de medios ha ido y el por Estado. todos lados y la pregunta es libertad de expresión, ¿no? El derecho a ser informados y el derecho a informar. Y el derecho a informar hemos llegado a la conclusión de que tiene que ver con la libertad de empresa
y esta empresa defiende sus intereses, desnaturaliza casi históricamente los temas y empieza a tener poder para negociar con el Estado, y el Estado, a través del avisaje, mantiene una relación de cordialidad con los sectores, porque en toda Sudamérica el derecho a informar es oligopólico. No es monopólico, es oligopólico, pero controlan todo, pues. Entonces, aquí estamos en un problema. Si el presidente pide que el Congreso legisle una ley para ya ponerle al comercio límites, entonces estamos analizando también que en el Congreso se discutió políticamente este tema. Y el resultado es que no es conveniente que el Congreso meta sus narices ahí, sino que la institucionalidad, si estamos hablando del derecho a informar por empresas, está acaparando muchos medios y pertenece a una corporación, entonces tienen que funcionar las leyes antimonopólicas, oligopólicas, a través de Indecopi, es decir, la institucionalidad que funcione. El asunto es que en el Perú no funcionan las instituciones y nuevamente llegamos a lo que hemos discutido acá. Todo lo queremos hacer a través de leyes. Muy breve, de acuerdo, sí, muy interesante lo que dice el doctor. No abogo porque esto se vaya al Congreso y haya más leyes, porque hay muchas, lo dice el doctor, y él conoce la materia. Solo quiero dejar sentado un dato. La UNESCO asesora a los países y a los congresos del mundo para este tipo de leyes de medios y de propiedad de los medios. Y son más de 80 los países del mundo que tienen este tipo de normas. Solamente dejo sentado que las Naciones Unidas, a través de UNESCO, presta asesoría a los gobiernos y estados para que se legisle sobre la materia.